Ustedes, queridos amigos y amigas, pues sean bienvenidos a este canal de YouTube del Altar de la Cruz. No se les olvide darnos un like. Bajo la campanita piquen, puchene. Vámonos aquí. Seguramente. Seguimos acá. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias. Preguntarle qué implica este acuerdo entre el gobierno federal y la empresa Iberdrola con la compra de estas 13 plantas de energía. Preguntarle si Banobras será quien cubra pues los 6,000 millones de dólares por esta transacción y qué lo llevó a realizar justamente este acuerdo, tomando en cuenta pues que en algunas ocasiones usted había comentado que esta empresa veía como tierra de conquista a nuestro país. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Bueno, yo creo que el convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Eso es lo esencial. Hay muchos elementos técnicos, pero a quienes nos están viendo, escuchando, les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra, para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, las gasolinas, el diésel, y estoy cumpliendo. En más de 4 años no han habido aumentos, y lo puedo probar. Incluso han habido disminuciones en los precios de gasolinas, de gas, de luz en términos reales. Pero con esto ya garantizamos que en el tiempo que nos falta no hay aumento en los precios de los combustibles. Y es buena noticia. Y también hacia adelante. Vamos a concluir nosotros y vamos a dejar condiciones para que se mantenga la misma política de precios en gasolinas, en diésel, en gas, en luz. Y aquí vamos al fondo, ¿no?, del asunto. Estamos invirtiendo desde que llegamos para rehabilitar las refinerías. Compramos una nueva refinería, ya construimos otra refinería, estamos construyendo 2 plantas coquizadoras para convertir el combustóleo en gasolinas. El año próximo vamos a ser autosuficientes en la producción de gasolinas. Cuando llegamos se compraba toda la gasolina en el extranjero, vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas. En más de 40 años no se construyó una refinería en el país. Un desastre estos tecnócratas corruptos con su política energética. Agotaron los yacimientos petroleros, privatizaron parte de la industria petrolera
con la mentira de que iba a llegar a raudales la inversión extranjera, que iban a bajar los precios de los combustibles. Nada de eso sucedió. Engañaron al pueblo. Para aprobar esa reforma energética está demostrado que entregaron sobornos a legisladores que ahora están en la oposición del bloque conservador. Es increíble, pues, lo que sucedió. Fíjense, el PAN, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se creó, nació para oponerse a la política popular, patriótica del general Cárdenas. Nació en específico en contra de la expropiación petrolera. Se expropia el petróleo que estaba dominado por empresas extranjeras desde la época de Porfirio Díaz, un 18 de marzo de 1938, y al año siguiente, en el 39, nace el PAN para oponerse a toda la política de General Cárdenas. Y mantienen esa bandera durante mucho tiempo. Su proyecto conservador, antipopular. Los del PRI, a partir de Salinas, se adhieren, se suman a esa política conservadora y ya el PRI abandona por completo la historia del movimiento revolucionario que le había dado origen allá en 1929, que se funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Luego, en 1938, en una de las mejores etapas de ese partido, precisamente cuando está llevándose a cabo la política de nacionalización y en favor de los campesinos, en favor de los obreros, se transforma el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en Partido de la Revolución Mexicana. Y luego ya viene la decadencia, el abandono de los ideales revolucionarios, posterior al sexenio del general Cárdenas, y ya surge el PRI. El Partido de la Revolución Mexicana se convierte en Partido Revolucionario Institucional, 1946. Bueno, pero todavía seguía manteniendo una política nacionalista en lo general, aunque ya en el caso del petróleo, por ejemplo, ya habían entregado las primeras concesiones, los llamados contratos riesgos, ya habían entregado pues toda la franja costera del Golfo de México a empresas extranjeras. Sin embargo, con el presidente Ruiz Cortines, con el presidente López Mateos, incluso con el presidente Díaz Ordaz, se da marcha atrás a esa política. Se reforma la Constitución con el presidente Ruiz Cortines y se establece en el 27
que en materia de petróleo no se entregarán contratos. Y luego en el sexenio siguiente de López Mateos se establece en el 27, no se entregan en materia de petróleo ni concesiones ni contratos. En el siguiente sexenio, siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, presidente Díaz Ordaz, se cancelan los contratos que se habían entregado en el gobierno del presidente alemán, los llamados contratos riesgos. Y es importantísimo esto porque después de eso, don Echeverría se descubre Cantarell, uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Si no se hubiese modificado lo de los contratos riesgos, si no se hubiesen cancelado, resulta que todo ese yacimiento hubiese sido explotado por empresas extranjeras. Pero como se canceló en 1968, ya en el sexenio siguiente que se descubre Cantarell, ya es de la nación, de suerte. Bueno, hasta López Portillo éramos autosuficientes en producción de gasolinas, no importábamos. Hasta López Portillo se hizo la última refinería que se construyó, la de Salina Cruz, en Piedras de la Madrid, exactamente cuando inicia la política neoliberal, a partir de 1983, y empiezan a llevar a cabo la política privatizadora en la industria petrolera. Lamentablemente lograron desmantelar toda la industria petroquímica, la destruyeron en el periodo neoliberal. Era de las industrias más avanzadas del mundo. La convirtieron en chatarra. Las refinerías, pues ese era el destino que llevaba, porque cuando asumimos el gobierno, las 6 refinerías que heredamos estaban produciendo al 38% de su capacidad. Ya habían vendido incluso algunas plantas dentro de los complejos de refinación. Con este acuerdo, entonces… Entonces, es que es muy interesante. O sea, es que ustedes me preguntan y a mí me permite esto informarle a la gente, porque ya lo he dicho muchas veces, sin contexto no se entienden las cosas. No hay texto sin contexto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pues cambiamos el rumbo de la política energética y nos hemos propuesto ser autosuficientes y ya lo estamos logrando, y eso nos ha ayudado mucho, porque de esa manera hemos controlado el incremento inflacionario, es decir, el aumento de los precios, porque paramos la privatización de la industria petrolera. ¿Pero a qué voy? De que cuando empieza la política neoliberal, lo que hacen los presidentes
como Salinas es asumir el programa conservador del PAN. Entonces, cuando se plantea la reforma energética, pues uno pensaría, pues lo que están haciendo es aplicar la política conservadora del PAN en materia energética. Y los panistas, legisladores, claro que van a votar feliz por la privatización de la industria petrolera. Si así nacieron, ese es su ideario, ese es su pensamiento. Pues, ¿qué creen? Que votan con gusto, pero de todas maneras piden dinero para votar. O sea, ya en una degeneración, en un grado de inmoralidad extremo. Porque si la reforma constitucional, la ley en materia energética, va de acuerdo, es la esencia de los principios de mi partido en los que yo creo, porque yo estoy en contra de la empresa pública, estoy en contra de la nacionalización del petróleo, yo estoy a favor de la privatización. Pues ya, ¿no? No, pidieron mochi, les dieron dinero. Eso es lo que declaró el director de Pemex. Lozoya, ¿sí? Que les dio a todos. Bueno, ya termino ahí, pero te voy a contestar lo de la compra de estas 3 plantas. 13. Sí, 13 plantas. Es algo muy importante porque con la reforma energética precisamente, así como querían destruir por completo la industria petrolera con las privatizaciones, pues también querían acabar con la empresa pública encargada de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. La reforma que se aprobó en ese entonces se procuró atar a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública, y darle todas las facilidades a las empresas privadas, sobre todo extranjeras. Esto comenzó con Salinas. Antes de Salinas, en la Constitución se establecía que la generación de energía eléctrica, desde luego la distribución, la comercialización de la energía eléctrica correspondía al Estado, es decir, era de la Comisión Federal de Electricidad. Era la única que podía
producir la industria, encargarse de la industria eléctrica y producir la energía. Entonces, con Salinas, sin reformar la Constitución, sino reformando una ley secundaria. Todo esto también es importante porque ahora los salinistas son cuidadosísimos, ¿no?, de la Constitución, se volvieron constitucionalistas, y defensores, ¿no?, tenaces del Estado de Derecho. Pues con una ley secundaria, ni siquiera reformando la Constitución, empezaron a dar contratos a empresas particulares cuando estaba prohibido por la Constitución para generar energía eléctrica. En ese entonces estaba Claudio X González, papá, de asesor económico de Salinas. Y ahí empezó la entrega de concesiones. Y últimamente con la reforma energética, pues ya se estableció en el marco jurídico de que no tenía por qué haber monopolio, lo mismo que Pemex, la misma situación. La Comisión Federal es un monopolio, Pemex es otro monopolio. Luego entonces hay que acabar con los monopolios, sin considerar que estamos hablando de el sector energético, que en varios países es estratégico. Tan es así que ahora con la crisis los que han padecido más han sido los países en donde se privatizó todo el sector energético, incluso en Estados Unidos. Ahora con las heladas hace algún tiempo en Texas, como está privatizado todo el sistema eléctrico, no tienen ellos una red de transmisión nacional, no podían llevar energía de otros estados de la Unión Americana porque pues todo está fraccionado por empresas. Y lo mismo sucede en Europa y en otras partes. Nosotros no tenemos ya ese problema. Por eso, ahorita en Semana Santa hay muchísimo consumo de gasolinas y le puedo decir a la gente, no se preocupen, hay gasolina. Tenemos gasolina y hay energía eléctrica. Porque tenemos la rectoría, es decir, el Estado se hace cargo de garantizar estos insumos. Entonces empiezan a entregar y una de las empresas que se benefician más es precisamente Iberdrola, una empresa española. Se asocia con un hijo de Claudio X González, ahí está también en una sociedad, o estuvo, el asesor principal de Carlos Salinas, Córdoba Montoya. Bueno, llegan los de Iberdrola a contratar a Felipe Calderón, que es una vergüenza, es de pena ajena, como un presidente de México, porque haya sido como haya sido, ¿sí?, fue presidente de México y termina y se va de empleado de Iberdrola. Entonces, Iberdrola se convierte
pues una empresa dominante, preponderante, mientras la Comisión Federal de Electricidad va cayendo. Lo mismo que el caso de Pemex. Entonces decidimos, a ver, vamos a fortalecer, vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Teníamos dos caminos. Uno era acudir al Poder Judicial o reformar la Constitución. Muy difícil, porque pues todo lo bloquean los conservadores, que están a favor de las empresas particulares y de las empresas extranjeras. Entonces, cuando presentamos una reforma a la industria eléctrica, pues inmediatamente los opositores fueron a la Suprema Corte de Justicia y presentaron una controversia para que se declarara inconstitucional la ley que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, para acabar con privilegios que se les dieron a las empresas particulares, como el llamado autoabasto, que es un fraude legal. Bueno, teníamos ese camino, lo exploramos, avanzamos, se logró que se declarara ilegal el autoabasto, pero no es suficiente, porque dejaron muy mal. Yo tengo testimonios pues, de lo que pasó en Tabasco. Tabasco se inundaba porque para dar preferencia a las empresas particulares mantenían los embalses de las presas del Grijalva llenos porque no turbinaban. Entonces, los vasos de las presas llenas de agua, Angostura, Chicoacén, Malpaso y la más cercana a la planicie de Tabasco, Peñitas, llena. Vienen las temporadas de lluvia, los huracanes, pues se terminan de llenar y entonces tienen que soltar agua. Y como Tabasco es una planicie, inundan. Entonces llego a la presidencia conociendo esto y digo, ya no se va a volver a inundar Tabasco. ¿Y qué creen? Se vuelve a inundar. Y entonces, ¿por qué? Porque en la reforma establecieron, fíjense el absurdo, que la energía producida con agua no era energía limpia y no la consideraban energía limpia y por eso no le permitían subir la energía de las hidroeléctricas a las líneas de transmisión, el llamado despacho. Entonces, las hidroeléctricas tenían que estar subutilizadas. Si una hidroeléctrica tiene 6 turbinas, cuando mucho trabajaban con una turbina para no competirle a las empresas particulares, que eran las primeras que despachaban. Así
Bueno, después de que se inunda Tabasco, emito un decreto, porque es hasta un asunto de derechos humanos. ¿Qué creen? Empiezan a turbinar. Hay pruebas de lo que les estoy diciendo. Las 4 hidroeléctricas. Aumenta la capacidad de generación de energía eléctrica. Desde luego, más rentabilidad, más utilidades para la Comisión Federal de Electricidad. Llevábamos 6 meses así y manteniendo los vasos de las presas controlados para que si se presentara la temporada de lluvia no tuviésemos ningún problema. ¿Qué creen que sucede? Presentan un amparo en contra del decreto. Entonces ahí ya dijimos, pues esto está muy grave, ya. Porque crearon todos estos organismos que hemos hablado, supuestamente autónomos, de la competencia, que la señora, una vez que terminó de su encargo, se fue a trabajar a una empresa privada, a Alfa. No sé si le dieron un trabajo, pero me mandó a decir el de Alfa que si no tenía yo inconveniente, porque la querían contratar. Le digo, sí, tengo inconveniente. Pues ella se dedicó a bloquear todas las iniciativas para fortalecer empresas públicas, el interés general, el interés del pueblo, y para proteger intereses particulares. Entonces, al día de ayer, la Comisión Federal de Electricidad tenía una participación en toda la generación de electricidad de 39%. Y yo había hecho el compromiso de que teníamos que mantener a la Comisión Federal con el 54% mínimo. Y el acuerdo fue ese, decirle a los particulares, no vamos a expropiarles, no van a dejar de participar, nada más que vamos a buscar que la empresa pública, que es la que garantiza el consumo a todos los hogares y para que no aumente el precio, la tenemos que fortalecer, se va a quedar con 54 y ustedes se van a quedar con 46 del mercado. El 46 es el equivalente a todo lo que consume Argentina, no es poca cosa. Entonces, pero con todos los obstáculos, la Comisión Federal llegó a 39%, es decir, 60% controlado por las empresas particulares, 40% la Comisión Federal de Electricidad. Entonces surgió este planteamiento. Nosotros vamos a seguir peleando por México, porque para eso nos pusieron aquí, para defender los intereses del pueblo. Entonces les dijimos, vamos a buscar un acuerdo, y yo quiero reconocer que aceptaron y les compramos 13 plantas de ciclo combinado, 12 y una
eólica, alrededor de 6,000 millones de dólares. ¿Por qué podemos hacer esto también? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. Te los explico así de manera sencilla. Como no hemos solicitado deuda adicional, hoy sí, el gobierno nuestro, a pesar de la pandemia, tiene menos crecimiento de deuda que el gobierno de Calderón y que el gobierno de Peña. O sea, tenemos un margen como de 3 puntos del producto. Cada punto del Producto Interno Bruto es de alrededor de 300,000 millones de pesos. Casi tenemos una diferencia de 1 billón. No nos vamos a endeudar. De todas maneras vamos a terminar abajo, pero traemos un margen. Cuando hablo de 3 puntos del producto, estoy hablando de 1 billón, para que tengan una idea, la operación de ayer, que además de manera técnica no entra en forma directa a la deuda, pero bueno, es patrimonio ya de la nación. Nos significó 120,000 millones de pesos, como el 0,4% del Producto Interno. Nada, porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Qué ganamos con esto? Que de 39 pasamos a 55 con las 13 plantas. La Comisión Federal de Electricidad. Dicen, es que no va a operar la Comisión Federal, no puede operar la Comisión Federal de Electricidad. No, la operación la hace Hacienda. Es Hacienda, a través de un fondo. Y pues Hacienda no opera. Los trabajadores de estas 13 plantas ya pertenecen al sindicato de electricistas. No pierden, no, ya están en el sindicato. Ellos se van a poner felices, bueno, creo que están felices, porque pasan a formar parte. Ya son del sindicato, la mayoría, están sindicalizados, se mantienen, además los necesitamos. ¿Cómo hemos sacado adelante la industria eléctrica, la industria petrolera? Con los trabajadores, son de los mejor que hay. Así hemos rescatado al sector energético. Entonces, esa fue la operación de ayer. Claro, a los conservadores no les gusta. Los entiendo. Además, como siempre hemos dicho, tenemos 2 formas, pues, de pensar y de actuar. Y nosotros sí queremos que se fortalezca esta empresa pública. ¿Qué es una empresa pública? Es una empresa del pueblo. Y se lo dije al director, presidente del Consejo de Iberdrola, porque además se portaron bien y hablamos, tuvimos diferencias fuertes con él, muy fuertes. Primero porque es una ofensa que una empresa se lleve a un presidente de México a trabajar como empleado.
haya sido como haya sido presidente. O sea, Pero es una burla. Eso se lo dije. No, me contestó de que yo era un populista. ¿Desde cuándo sabían que se hicieron las negociaciones, presidente? Nos confrontamos la y periodista de tuvimos Morona diferencias, pero miren la importancia del diálogo. Y cuando está de por medio el interés general, no quiere que a su ex jefe que le dio tanto o sea, dinero. dijimos, esta es una opción. Les agrego otra cosa, les añado otra cosa. Nosotros de todas maneras íbamos a buscar tener más del 50 al fin del gobierno, pero esto lo íbamos a lograr hasta finales del sexenio de mi gobierno, porque estamos construyendo plantas de ciclo combinado, por ejemplo, en Yucatán. Ya resolvemos el problema de la península porque estamos construyendo 2 grandes plantas de ciclo combinado, una en Mérida, otra en Valladolid. Ya compramos una planta también de ciclo combinado para resolver el problema del abasto en Baja California Sur, o sea, porque teníamos problemas de abasto, tanto en la península de Yucatán como en Baja California Sur. Entonces ya resolvimos. Y además estamos cambiando turbinas y modernizando como 10 hidroeléctricas. Entonces, calculamos que vamos a agregar a la generación de la Comisión Federal de Electricidad a finales del sexenio hasta 15% más. O sea que si con esta operación llegamos a 55, vamos a llegar a finales, podemos llegar a finales al 70 de la generación. Pero como va creciendo la demanda, porque el país crece y de lo que más lo que más se necesita es la energía eléctrica, calculamos que mínimo la Comisión Federal la vamos a dejar con 65%. Y esto es un rescate, por eso hablé ayer de una nueva nacionalización. Esto mismo hizo en otras circunstancias y casi en su totalidad, para que el Estado se encargara por completo de la generación de la industria eléctrica, el presidente López Mateos, siendo secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena. Y el argumento que usaron fue muy válido y justo. Les dijeron a las empresas particulares, si ustedes continúan con el negocio de la industria eléctrica, nunca van a ir a electrificar a los pueblos, porque no les va a significar negocios. Lo que pasa ahora con el Internet, ¿dónde hay Internet? Que ya también vamos a resolverlo. Pues donde hay clientes, en las grandes ciudades. Por eso ya también el Internet va a ser público, y es una empresa pública, dependiente también de la Comisión Federal de Electricidad, para que podamos, así como se electrificó todo el país después de la nacionalización que llevó a cabo el presidente López Mateos en 1960, así va a ser lo del Internet.
igual. Antes de irnos va a conectarse el 94% de toda la población del país con Internet. Estamos trabajando en eso. Bueno, en aquella ocasión, ese fue el argumento, les compramos y es el Estado. Y así fue, se pagó a las empresas una indemnización y se quedó el Estado y así se electrificó México. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, aun cuando hay empresarios y hay empresas y hay corporaciones que tienen dimensión social, no deja de ser el factor principal de una empresa la ganancia, la utilidad y a veces el lucro. Y una empresa pública no tiene fines de lucro. Entonces, por eso, y más si se trata de la independencia de un país. Imagínense si hay un conflicto y no nos quieren vender gasolinas, pues se cae el gobierno. ¿Cuánto resiste un gobierno que depende de comprar la gasolina en el extranjero, sin abasto de combustible? Pues puede ser que un mes. Entonces, sí es importante la autosuficiencia energética, es la clave. Entonces, eso fue lo que hicimos. Yo agradezco a los directivos de esta empresa, de Iberdrola, por aceptar este acuerdo. Felicito al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a su equipo, desde luego al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que trabajaron para llegar a este acuerdo. Sobre todo, fue una decisión que se tomó y se cuidó mucho para que no se deshiciera, para que no pudieran sabotearla, la operación, porque los conservadores son muy coléricos, enojones, y se obnubilan mucho. No sé qué estén opinando. La gente aquí, eso sí, porque tengo manera de medirlo, está muy contenta. ¿La empresa se queda o se va? No, se queda como cualquier otra empresa. Nosotros no le negamos a nadie el que pueda venir a invertir en México, siempre y cuando se ponga por delante el interés general. O sea, el presidente de México no es un gerente, no es un empleado de ningún grupo de interés creado, de ninguna corporación,
de ningún gobierno extranjero. El presidente de México solo tiene un amo, y ese amo es el pueblo de México. Queda innecesario a 8 columnas el día de hoy. Por eso, porque ese es el argumento original. O sea, a ver, por eso reformaron la Constitución. Pemex es un monopolio. La Comisión Federal de Electricidad es un monopolio. La Secretaría de Salud es un monopolio. La Secretaría de Educación Pública es un monopolio. O sea, hay que privatizar. ¿Y qué es privatizar? A ver, pon el diccionario para entendernos bien. Entonces, la dimensión. claro que el Reforma, pues no puede estar contento, porque el Reforma pues es un pasquín, un libelo de el bloque conservador, pero además de los más atrasados, de los más retrógradas. Entonces, esto fue lo que sucedió en 36 años, y esto que llevaron a cabo produjo el saqueo más grande que se haya realizado en México en toda la historia. En 36 años saquearon a México como nunca en 5 siglos. Nunca. Y fue esto. Convirtieron lo público en privado. Los bienes del pueblo, de la nación, los convirtieron en bienes privados. Bueno, la deuda de particulares la convirtieron en deuda pública con el FOBAPROA, con el rescate que hicieron de bancos y de empresas. Si deberían de estar callados, postrados, hincados, orando y pidiendo perdón. Son pecadores. Vergüenza los hijos de su finado. Viven en el pecado social. Y nada más que la hipocresía es mucha, ¿no? Ojalá y les llegue el calma. Son sepulcros blanqueados. Su doctrina es la hipocresía. Entonces, es esto, privatizar. Esto para los jóvenes, que son los que más nos importan. Nueva generación, relevo. Poner bajo la explotación y administración del sector privado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad estatal. Es pública. Convertir lo público en privado, eso es privatizar. Entonces, es normal que al Reforma no le guste. O sea, pero qué bueno, ¿eh? Bien, presidente. Si al Reforma le hubiese gustado, estaría yo preocupado. La siguiente pregunta.